Hola, ¿cómo están? El día de hoy, en este video, les voy a hablar sobre un libro. Esta vez no será sobre un disco. Como el título lo dice en el video, La chispa de la creatividad es interpretada por Questlove. Este es un pequeño review acerca del primer capítulo del libro Creative Quest, Ponte Creativo en español, del baterista Amir Khalid Thompson, mejor conocido como Questlove. El libro está en español. Aquí está. Lo podemos ver. Ponte Creativo se llama. Es de Questlove. Questlove. Y tú dirás, ¿quién es Questlove? Bueno, al día de hoy es una de las personalidades más influyentes en la industria del entretenimiento musical y audiovisual, codeándose con personalidades de diferentes campos como David Lynch, Björk, Dave Chappelle, John Mayer, Barack Obama, Neil deGrasse Tyson, Tom Sachs, Usher y el chef Jiro Ono. Y por supuesto con Jimmy Fallon, compañero directo de trabajo, pues recordemos que Questlove es baterista de Late Night, The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, o el Late Night de Jimmy Fallon, junto con su banda The Roots. Si has visto alguna vez Jimmy Fallon y has visto una banda que está tocando, ellos son The Roots. Ok, iniciando por la introducción del libro, nos narra la búsqueda de la creatividad. Más que nada por el autor, cuestionándose si realmente él es una persona creativa, agregando que él percibe el trabajo de sus demás colegas que lo rodean, para después comentar que el exceso de información a veces lo cohíbe. Vivimos en una época donde sí, hay mucha información y pues es obvio que llega a saturarse una persona o cohibirse, como lo comenta Questlove. Siendo sinceros, con tanta tecnología y recursos, a veces el mejor proceso para plasmar la creatividad es con una hoja de papel y un bolígrafo, el cual nos ayuda a guardar nuestras ideas o nuestra lluvia de ideas para hacerlas realidad. Esa es mi opinión. Ok, pero de acuerdo al autor del libro Creative Quest, pretende este libro responder esa pregunta y al mismo tiempo dejarla sin responder. Esto al observar el proceso creativo de diferentes personalidades, como las que te comenté hace rato. Personalidades conocidas como artistas, cocineros, músicos, comediantes, entre otros, tomando el rol él de estudiante para aprender algo de ellos. Y imagínate aprender algo de Björk o algo de David Lynch, no lo sé, ver cómo es su proceso creativo. Si te lo quieres imaginar, bueno, sí te lo puedes imaginar porque aquí lo cuenta. De hecho, vámonos con calma y sigamos con el video, porque te lo voy a explicar más después qué anécdotas cuenta. Parte del libro son anécdotas e historias para analizar el proceso creativo, y lejos de ser un libro de creatividad, es una guía para saber cómo las ideas salen del cerebro para llegar al mundo. Muy extraño, pero muy real. El mismo Questlove hace una declaración en el libro. Me gustó mucho esa declaración. Si usas este libro de manera adecuada, aprenderás algo. Y yo les soy sincero, llevo 2 capítulos y medio. Y hasta el momento yo he aprendido algo sobre este libro. Sobre una afirmación del autor que dice así: doy por hecho que lo que haces acabará llegando a algún sitio, ya sea frente a los ojos o los oídos de los demás. Y bueno, este canal en algún momento ha llegado a los ojos y oídos de los demás. Ok, eso es lo que he aprendido. La finalidad de relatar historias de diferentes rubros o personalidades en este libro nos mostrará cómo otras personas hacen cosas parecidas al avanzar en el terreno de la creatividad. A lo que el autor comenta al final de la introducción, que todas las personas creativas están en la base de un árbol. Un árbol que extiende sus ramas a lo alto y a lo ancho, hacia otros campos remontándose en el tiempo. Esa es una frase increíble, la verdad. Con base al primer capítulo titulado La chispa o The Spark, nos habla sobre qué es la creatividad y si es importante en el mundo de los negocios también. Pero lejos de eso, Questlove usa una metáfora diciendo que la creatividad es fuego.
Y sin chispa no hay fuego. La chispa es el primer paso al acto creativo. Una chispa que detona ese fuego, esa llamarada. Comenta otro ejemplo sobre la creatividad en los niños. Cuando ellos crean historias sobre el mundo, dibujan o interactúan sin restricciones con sus juguetes, al hacer hablar a un animal de peluche con un muñeco. Pero eso es juego de niños, eso es lo que él comenta, que la creatividad no está limitada en algún momento. Porque este libro en realidad no es para niños, es para adultos, y respecto a eso comenta que el impulso creativo está distribuido de manera desigual en las personas, la cual opera de un modo desigual en las personas según el momento. Pues todos tenemos puntos ciegos y áreas más creativas donde nos marchitamos y otras donde las personas pueden brillar y florecer más. No todos tenemos las mismas aptitudes o habilidades. Eso me queda claro. Creo que es lo que trata de dar a entender Questlove, pero en algún momento tú puedes detonar esa creatividad en lo que eres bueno. Por eso pone el ejemplo tal vez de un chef, de un músico, de un comediante. Cada quien tiene su manera de trabajar para ser creativo. Tiene muchos ejemplos este libro, pero vámonos despacio. Lo que yo quiero es que leas el libro porque sí, vale la pena mucho. Vale la pena leerlo y no está tan caro, pero eso te lo digo al final. Escuchemos la definición de la creatividad por Questlove, o como él lo llama, la Questopedia. La creatividad es la personalidad que permite que se forme algo nuevo con alguna clase de valor. Ahí yo puedo entender que desde un punto creativo, él crea algo con una clase de valor. Un ejemplo que yo quiero poner es un disco de vinil. Se le da un valor. La sociedad le va a dar algo de valor con base al proceso creativo que estuvo detrás de todo eso, o la persona, músico, DJ, productor, artista, escritor que lo haya creado. En este caso hablamos de un vinil. Entre las anécdotas o conversaciones incluidas en este libro está una con David Byrne, el frontman de los Talking Heads, el cual comenta lo siguiente. Eso es muy bueno lo que comenta. No imagines en qué quieres convertirte. No lo imagines. Imagina en aquello que no quieres convertirte. Pues imaginar en lo que no quieres convertirte es un proceso de perfeccionamiento necesario. Pues el autor, Questlove, habla sobre la expansión de su trabajo al ser maestro en universidad, baterista, DJ, productor y host de su propio programa en la aplicación Pandora. Eso no les había comentado, que él es multifuncional, es maestro, baterista, DJ, host, hasta es comediante. De hecho llegué a ver unos sketches de él con su propia banda, Jimmy Fallon, pero eso es otro tema. Ok, vamos con esto, ser multifuncional, como les comentaba. En el caso de Amir o Questlove, desde mi paráfrasis diré que él logra administrar las responsabilidades, obligaciones y ocupaciones para separarlas de la identidad artística para obtener su esencia de cada cosa. Es cuando él separa todas las obligaciones de ir a su programa de late night, y en las mañanas ser profesor, y en las noches ser DJ, y en sus tiempos libres crear. De hecho hay otro capítulo donde habla sobre qué se necesita para ser creativo, pero creo que será mejor que tú leas el libro para que descubras esa historia. Ok, siguiente punto. A veces las personas creativas les cuesta mucho decir qué etiqueta ponerse o qué género musical tocan. Cuando se los pregunta y ellas están influenciadas por demasiados temas, ya sea musical, literario, cinematográfico e incluso culinario. Pues recordemos que la creatividad aplica para todo. Ya lo veíamos en el video anterior de The Garden. Si no lo has visto, velo a ver, dejo una etiqueta acá de la banda The Garden. Al hablar que ellos crearon su propio género musical titulado Bada Bada, pues ellos rapean y rockean y son modelos de Saint Laurent. Es algo así como el rol multifuncional de Questlove. Ser modelo, ser rockero, ser rapero, ser productor
También ellos tienen sus propios proyectos de Enjoy Puzzle, pero no salgamos del tema, estamos hablando de Questlove. Ok, pues existen muchas personas puristas empeñadas en casarse con un género, corriente o sonido, el cual, sea el caso, me refiero a estancarse o no actualizarse. A eso me refiero, a que hay personas puristas que se encasillan con un género y no cambian. El ejemplo era de Garden, que ellos interactúan con el rap y el rock, ¿no? Y creo que ahí aplica en lo que comentaba David Byrne, el de los Talking Heads, de imaginar aquello que no quieres convertirte. Lo que el maestro Questlove, ya le digo maestro porque con este libro he aprendido muchas cosas. El segundo capítulo se llama Mentores, vamos a checar. El segundo capítulo se llama Mentores y Aprendices. Bueno, no hablaré del segundo capítulo. Ok, el maestro Questlove expresa que uno debe de sentirse orgulloso de lo que es, pues él considera que su esencia es batería, breakbeat, DJ, melódico, feng shui, o en inglés breakbeat, drumming, feng shui, melodic DJing. Y esto se convierte en algo de lo que él se enorgullece, pues tener claro qué es lo que no eres antes de decidir qué eres te permite mantenerte firme en tu propia categoría. Es increíble lo que acabas de decir, me llenó de mucha paz decir eso. Estos son algunos fragmentos del libro Creative Quest, lo que te acabo de comentar, del primer capítulo titulado La Chispa o The Spark. Como tal, es un libro que te puede cautivar o interesar si eres fan del rap o del mismo Questlove, incluso si eres una persona en busca de textos relacionados con la creatividad. Es un libro lleno de anécdotas a lo largo de la carrera del autor. Como gran spoiler para que leas este libro, solo diré que incluye una anécdota. Hasta el momento he leído una. En el capítulo 2, titulado Mentores y Aprendices, en el cual narra cómo Questlove conoció a Jay Dilla. Sí, señores. También hay un video sobre el nuevo libro de Jay Dilla, lleno de anécdotas. También tenemos un video, se los voy a poner en la etiqueta. Ok, no daré más spoilers sobre este libro. Si te interesa el libro, solo te diré que tiene un costo de 70 pesos a 100 pesos. $5 tal vez para personas que lo estén viendo fuera de México. Yo lo adquirí en una rebaja de precios en una tienda que se llama Mixup, que en mi país es muy conocida por vender muchos CDs y boletos de Ticketmaster. Como conclusión diré que solo hemos comentado la punta del iceberg de este libro y me intriga saber qué más historias nos tiene el autor, pues debo mencionar que el índice onomástico nos da una idea de sus historias o anécdotas relacionadas a personalidades del mundo artístico como Adele, Beastie Boys, Bjork, Childish Gambino, DJ Premier, Eminem, Gangstar, Hal and Oasis, Ice Cube, Jay-Z, Jay Dilla, Prince, Pharrell, Jerry Seinfeld, creo que ya lo nombré otra vez, Kamasi Washington, Q-Tip, Ram DMC, y el abecedario continúa. Como tal, solo diré que es una lectura recomendable y yo puedo considerar que en este año 2022 creo que este libro es de los mejores que he estado leyendo hasta el momento. Esto fue un capítulo más de episodio 0, muy diferente a los que hemos estado haciendo, y pues eso es todo. Hasta luego. Y recuerda, dale like, suscríbete, comparte, comenta si te gusta Questlove, si no lo conocías, y aquí estamos, ¿va?